17 de marzo de 1943. Atlántico Norte, 400 millas al sur de Islandia. El convoy HX-229 navega a ciegas a través de una tormenta brutal, enfrentándose a olas de 5 metros de altura. 41 buques mercantes cargados con 140.000 toneladas de suministros vitales están tratando desesperadamente de llegar a Gran Bretaña. Pero no están solos. Debajo de la superficie turbulenta, en el silencio sepulcral de las profundidades, la muerte escucha. A bordo del submarino alemán U-758, un operador de hidrófono se coloca los auriculares en los oídos y capta el inconfundible ruido de decenas de hélices al golpear el agua. No necesita ver los barcos para saber dónde disparar. El ruido de las máquinas aliadas es tan fuerte que cruza el océano como un grito de auxilio sin respuesta. Lo que está a punto de suceder en los próximos 6 días pasará a la historia de la Segunda Guerra Mundial como el peor desastre de convoyes aliados desde el comienzo del conflicto. En este momento crítico de la batalla del Atlántico, la tecnología de guerra submarina alemana y las tácticas Wolfpack estaban diezmando la marina mercante. La supervivencia de Gran Bretaña pendía de un hilo. Los submarinos, comandados por el almirante Karl Dönitz, hundían barcos más rápido de lo que los astilleros estadounidenses podían construirlos. La derrota aliada no era solo una posibilidad, era una certeza matemática si algo no cambiaba drásticamente. El océano Atlántico se había convertido en un cementerio de acero y huesos, donde la tecnología de detección como el radar y el sonar ASDIC fallaban estrepitosamente ante la estrategia alemana de ataques nocturnos a la superficie y la traicionera acústica del mar. La maquinaria de guerra nazi estaba ganando porque los aliados tenían un defecto fatal. Sus barcos eran demasiado ruidosos. Las cifras de ese mes cuentan una historia de devastación total. En marzo de 1943, los submarinos enviaron 567.000 toneladas de barcos aliados al fondo del mar. Con las tasas de pérdidas actuales, los analistas de Londres estimaron que a Gran Bretaña solo le quedaban alimentos para 3 meses antes de rendirse por hambre. El propio primer ministro Winston Churchill, en un memorando secreto fechado esa semana, confesó el terror que asolaba al alto mando. Lo único que realmente me ha asustado durante toda esta guerra es el peligro de los submarinos. Nuestras líneas de vida están siendo cortadas. Si no silenciamos el Atlántico, el silencio reinará sobre una Inglaterra derrotada. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, Londres, marzo de 1943. El problema era física pura y cruel. La tecnología alemana de hidrófonos fue brutalmente efectiva. Los submarinos podían oír el ruido de las hélices de los convoyes a 80 millas náuticas de distancia. Cada barco mercante traicionó su posición individual a 12 millas. La firma de sonido distintiva, hélices cavitando, creando burbujas de vacío que explotan contra el metal, junto con las vibraciones del motor que resuenan a través del casco, actuó como un faro para los torpedos. Los barcos de escolta lo intentaron todo. Patrones en zigzag, silencio total de radio, nada funcionó. El océano transporta el sonido con una fidelidad aterradora, y los submarinos simplemente permanecieron en silencio, flotando a 40 metros de profundidad, escuchando, esperando la posición perfecta para disparar para la masacre. Lo que los aliados no sabían, mientras se desarrollaba el caos en el Atlántico Norte, era que la solución a este impasse tecnológico no vendría de un ingeniero naval condecorado, ni de un científico acústico de Oxford. La respuesta estaba en las manos callosas de un hombre que abandonó la escuela a los 14 años. En la cocina del carguero SS William Eustace, mientras el barco se balancea violentamente ante el inminente ataque, Thomas Tommy Lawson, un cocinero de 28 años, lava platos. No sabe nada sobre ecuaciones de sonar o frecuencias de radio.
pero tiene el don de la observación, un talento que valía más que cualquier rango militar en aquella época. Tommy Lawson no fue un héroe de guerra. Nacido en South Boston, Massachusetts, en 1915, fue hijo de la Gran Depresión. Trabajó en cafeterías y como ayudante de cocina en barcos de carga costeros, solo para sobrevivir. Cuando estalló la guerra, se unió a la Marina Mercante de los Estados Unidos, no por patriotismo, sino por necesidad. El pago de $125 al mes era 3 veces lo que ganaba en la tierra. Su formulario de evaluación, firmado por el capitán Bannerman en junio de 1942, pintaba el retrato de un hombre corriente, casi invisible. Lawson, T.P., cocinero del barco. Desempeño adecuado en tareas de cocina, sin potencial de liderazgo, recomendado solo para tareas y provisiones domésticas. El tripulante sigue órdenes, pero tiende a deambular por áreas no autorizadas del barco. Capitán James Bannerman, SS William Eustis. Nadie espera genio del hombre que prepara el desayuno. Pero Lawson tenía una costumbre que irritaba a la tripulación. Después de su turno, bajaba a la sala de máquinas. El calor allí abajo era infernal y el ruido de las turbinas ensordecedor. Pero Lawson permaneció allí, apoyado contra los mamparos, escuchando. El 19 de febrero de 1943, semanas antes del actual desastre, el William Eustis viajaba en el convoy ON 166. Durante un ataque submarino, Lawson estaba en la sala de máquinas, agachado cerca de la línea principal de vapor, cuando el ingeniero jefe, un escocés de mal genio llamado Donald MacLeod, lo enfrentó. «Sal de mi sala de máquinas, cocinero. Este no es lugar para turistas. Vuelve a tus ollas antes de que un torpedo nos envíe al infierno». Donald MacLeod, ingeniero jefe, 19 de febrero de 1943. Pero antes de que Lawson pudiera responder, un torpedo alcanzó un petrolero 2 columnas al lado. La explosión se sintió a través del casco, pero lo que llamó la atención de Lawson no fue el estallido. Eso es lo que vino después. Oyó, a través de las paredes de acero del William Eustis, el sonido del agua entrando en el barco vecino. Un sonido sordo y ahogado. Y entonces sucedió algo curioso. El ruido de los motores de aquel barco agonizante cesó. No porque dejaron de funcionar inmediatamente, sino porque el agua amortiguó la vibración. Lawson agarró el brazo manchado de grasa de MacLeod y gritó para hacerse oír por encima del rugido de los motores. «Jefe, escuche, el barco que se hundió dejó de hacer ruido en el casco. Cuando el agua inundó el compartimiento del motor, mató la vibración. Los submarinos ya no pueden oírlo». MacLeod lo miró con una mezcla de confusión y desprecio, secándose el sudor de la frente con un paño sucio. «Por supuesto que se detuvo, idiota. Está lleno de agua. El barco se está muriendo. Ahora lárgate de aquí». Pero la mente de Lawson estaba acelerada. ¿Y si pudieran replicar ese efecto sin hundir el barco? ¿Y si pudieras utilizar el agua como escudo acústico? Durante las 2 semanas siguientes, mientras el convoy cruzaba cojeando el Atlántico, Lawson dibujó diagramas frenéticos en un cuaderno manchado de grasa, cámaras llenas de agua alrededor del eje de la hélice, tanques de lastre colocados contra los soportes del motor. Estaba dibujando lo imposible. Cuando el William Eustis finalmente atracó en Liverpool el 24 de marzo de 1943, Lawson tenía 48 horas de permiso. Tomó una decisión que podría costarle la libertad. En lugar de ir a un pub o descansar, caminó directamente hasta el cuartel general del Mando de los Accesos Occidentales, el centro neurálgico de la guerra naval británica. Él, un cocinero americano sucio y cansado, exigió hablar con un almirante sobre cómo vencer a los submarinos. Tommy Lawson no puede ver a un almirante. Logra ser arrestado.
Dos agentes de la Policía Militar de la Marina Real lo interceptan en el vestíbulo de Derby House. La escena es casi cómica, si no fuera trágica. Un cocinero americano con uniforme arrugado intenta explicar la acústica avanzada a dos guardias que solo quieren echarle a la calle. No puedes estar aquí, amigo. Esta es una instalación militar de máxima seguridad. Vuelve a tu nave o pasarás la noche en la celda. Cabo de la Policía Militar, Derby House, Liverpool. Lawson insiste, desesperado, sosteniendo su libreta como si fuera un arma. Necesito hablar con alguien sobre el ruido del tren. Tengo una idea que podría detener los ataques. Todo el mundo tiene una idea, chico. ¡Fuera! Están arrastrando a Lawson hacia la salida cuando una voz corta el ruido del vestíbulo. Esperar. El hombre que interviene es el comandante Peter Gretton. A sus 29 años, Gretton ya aparentaba 50. Acababa de regresar del desastroso convoy ONS-5, donde había visto impotente cómo sus barcos mercantes eran destrozados por los torpedos. Estaba exhausto, furioso y, sobre todo, desesperado por conseguir alguna ventaja contra los alemanes. Gretton se acerca y mira los diagramas que Lawson tiene en la mano. ¿Qué dijiste sobre el ruido del tren? Lawson se libera de los guardias y explica su observación en la sala de máquinas. El barco que se hunde, el silencio repentino, el concepto de agua amortiguando la vibración del acero. Gretton escucha con los brazos cruzados, escéptico pero curioso. La lógica militar decía que añadir peso de agua a un barco era un suicidio, pero la lógica de supervivencia decía que había que intentar cualquier cosa. Eso es lo más ridículo que he oído este mes. El agua dentro de un barco se llama naufragio, hijo. Comandante Peter Gretton, 24 de marzo de 1943. No si usted la controla, señor, responde Lawson sin bajar los ojos. Cámaras pequeñas y selladas alrededor de los cojinetes del eje de la hélice y contra los soportes del motor. No inundas el barco, creas aislamiento. La vibración del motor golpea el agua y muere allí, en lugar de resonar en el casco y gritarle a todo el océano donde estamos. Gretton guarda silencio durante un largo momento. Sabía que a la burocracia del almirantazgo le llevaría meses aprobar tal prueba, pero no tuvo meses, tuvo días. Venga conmigo. Al día siguiente, 25 de marzo, en Her Majesty's Dockyard, en Liverpool, Gretton lleva a Lawson a la corbeta HMS Girasol, que se encuentra en dique seco para reparaciones. Fue una misión clandestina. Si funcionara, serían héroes. Si fracasaba, Gretton se enfrentaría a un consejo de guerra por modificar un buque de guerra sin autorización, y Lawson sería deportado o encarcelado. Junto con el teniente James Whitby, el ingeniero jefe del Girasol, se ponen a trabajar. Durante 3 días, el trío improvisa un prototipo grotesco. Sueldan bidones de aceite vacíos alrededor de la carcasa del eje de la hélice y colocan bolsas de goma improvisadas contra los soportes del motor principal. Lo llenan todo con agua de mar. Es rudimentario, es feo y viola todas las normas de ingeniería naval británica. El 28 de marzo de 1943 se realizó la primera prueba. El HMS Girasol se adentra en mar abierto, con un submarino aliado posicionado para escuchar. Lawson está en cubierta y el corazón le late en la garganta. La radio crepita con el informe del submarino. Objetivo detectado. Ruido claro del motor y de cavitación. Alcance de 6 millas, sin cambios en la firma acústica. Informe de prueba de submarinos, 28 de marzo de 1943. Fracaso total. El teniente Whitby, enojado, arroja una llave inglesa a la cubierta. Te dije que era una estupidez. Perdimos 3 días soldando chatarra en mi barco por culpa de un cocinero. Pero Lawson no escucha los insultos. Baja corriendo a la sala de máquinas. Él nota charcos de agua en el suelo. Los tambores improvisados, soldados apresuradamente, se habían filtrado debido a la vibración del barco. No estaban llenos.
Para que la amortiguación funcionara, la masa de agua tenía que ser sólida, sin aire, presionada contra el metal. ¡Se filtraron!, grita Lawson. Necesitamos cámaras de acero selladas, soldadas profesionalmente. Si hay aire dentro, el sonido pasa. Si es solo agua, el sonido se apaga. Tenemos que hacerlo de nuevo. Gretton se pasa una mano por el pelo gris. Estaba arriesgando su carrera, pero al observar la determinación en los ojos de ese estadounidense, vio la misma voluntad de vivir que vio en sus propios marineros. Tenemos 3 días más antes de que el almirantazgo se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Hazlo bien esta vez. Trabajan día y noche. Los soldadores de los astilleros son sobornados con whisky y cigarrillos para que trabajen en secreto. Se instalan cámaras de acero reforzado. El sistema está presurizado. Crean lo que la ingeniería moderna llamaría más tarde atenuación acústica líquida. 2 de abril de 1943. Segunda prueba. El HMS Girasol navega a toda velocidad hacia el punto de encuentro. El submarino de pruebas está a 4 millas de distancia y sus hidrófonos escanean el océano. Lawson, Gretton y Whitby están en el puente mirando la radio. Los minutos pasan. El barco ruge bajo tus pies, pero la pregunta es, ¿está escuchando el océano? La radio cobra vida. La voz del capitán del submarino suena confusa, casi incrédula. Girasol, ¿cuál es tu posición? Hemos perdido contacto con el sonar. Gretton agarra el micrófono. Nos acercamos a usted, rumbo 270. Negativo, Girasol. Mis hidrófonos están muertos. Solo escucho el ruido ambiental del mar. ¿Dónde diablos estás? Mira por el periscopio, ordena Gretton. Segundos después, la respuesta llega entrecortada por la radio. Dios mío, estás a 400 metros de mi arco. Debería haberte escuchado hace media hora. Eres invisible. El color vuelve al rostro de Gretton. Mira a Lawson, que está apoyado contra la pared del puente, temblando, no de frío, sino de alivio. El rango de detección se redujo de 12 millas a 400 yardas. Una reducción del 97% en la firma acústica. Lawson cierra los ojos. Funciona, pero la verdadera batalla aún no había comenzado. Convencer a un submarino amigo en una prueba controlada era una cosa. Convencer al alto mando naval de modificar una flota entera en medio de la guerra más sangrienta de la historia sería otra batalla completamente distinta. Y el almirante Max Horton no era conocido por su paciencia con los experimentos. El aire en la habitación es denso, denso por el humo del cigarrillo y la tensión. El comandante Peter Gretton solicita una audiencia de emergencia con el vicealmirante Max Horton, comandante en jefe de accesos occidentales. Pero Gretton no entra solo. Para horror de los almidonados oficiales del Estado Mayor, tiene a Tommy Lawson con él. El cocinero parece diminuto en la enorme mesa de roble, rodeado por los hombres más poderosos de la Royal Navy. ¿Un cocinero de la Marina Mercante?, susurra un asistente con incredulidad. Gretton ha perdido la cabeza. Max Horton, una leyenda viviente y ex submarinista de la Primera Guerra Mundial, se enfrenta a la pareja. A su lado está el doctor Harold Burris, el arquitecto naval jefe de la Armada, el mismo hombre que había escrito memorandos afirmando que el silenciamiento acústico era técnicamente imposible. Gretton arroja el informe de prueba del HMS Girasol sobre la mesa. El papel golpea con un sonido seco, como un disparo. Caballeros, los resultados hablan por sí solos. El alcance de detección del hidrófono se ha reducido de 12 millas a 400 yardas. El barco ha sido, para todos los fines tácticos, silenciado. La sala estalla en protestas. El doctor Burris se pone de pie, con el rostro rojo de indignación. Esto es absurdo, comandante. Llevó a cabo modificaciones no autorizadas en un barco de la Corona basándose en la sugerencia de un aficionado.
Esto viola todos los principios de la arquitectura naval. El agua suelta dentro del casco crea inestabilidad, corrosión y graves problemas estructurales. Gretton no retrocede. Señala con el dedo al científico. Con el debido respeto, doctor, sus principios de arquitectura naval nos están provocando la pérdida de 20 barcos por semana. Este aficionado entiende la acústica mejor que todo su departamento porque estaba ahí abajo escuchando mientras usted miraba los tableros de dibujo. El silencio cae sobre la habitación. Atreverse a hablar así a un superior fue inmediatamente un consejo de guerra, pero el almirante Horton levanta la mano pidiendo calma. Se vuelve lentamente hacia Lawson. La mirada del almirante es fría, calculadora. Señor Lawson, explíquemelo, sencillamente. Lawson se levanta. Tus manos tiemblan levemente, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que vidas dependen de tus próximas palabras. Sabe que no puede hablar como un ingeniero, tiene que hablar como un mecánico. Almirante, es como una campana, señor. Si golpea una campana de acero, resuena, el sonido viaja a través del aire. Pero si llena esa campana con agua y la golpea, el sonido muere. Simplemente hace un chasquido sordo. La maquinaria del barco es el martillo, el casco es la campana. El agua que ponemos en las cámaras absorbe la vibración antes de que llegue al océano. No estamos tratando de rediseñar el barco, solo estamos evitando que suene. La campana, el doctor Burris resopla con desdén. Una teoría simplista, probada en un río tranquilo, con un submarino amigo que sabía qué buscar. En condiciones de combate, en mares agitados, estas cámaras se soltarán y destruirán los motores. Horton se recuesta en su silla y mira el mapa del Atlántico en la pared, cubierto de alfileres rojos que marcan los barcos hundidos. Doctor Burris, estamos perdiendo esta guerra. Si no hacemos algo diferente para el verano, no habrá barcos que diseñar. La perfección es enemiga de lo suficientemente bueno. Horton se vuelve hacia Gretton. Comandante, equipará 6 barcos mercantes en el convoy ONS 184 que saldrá de Liverpool en 8 días. Señor Lawson, supervisará la instalación. Doctor Burris, usted proporcionará el material, incluso si cree que es una locura. Si funciona, lo implementaremos en la flota. Si falla y perdemos esos barcos debido a la inestabilidad, Comandante Gretton pasará el resto de la guerra contando gaviotas en una isla desierta en las Orcadas. Nosotros, ¿se entienden? Claro como el cristal, señor, responde Gretton. Cuando se van, Horton le murmura a Lawson: no hagas que me arrepienta de esto, hijo. 11 de abril de 1943. Muelles de Liverpool. Comienza la carrera contra el tiempo. Se seleccionan 6 buques mercantes para su modificación. SS Daniel Webster, SS James Harrod, SS John Davenport, SS Samuel Elliot, SS Benjamin Conti y el propio barco de Lawson, el SS William Eustace. La instalación es brutal en su simplicidad. Equipos de soldadores trabajan en turnos de 24 horas. Sueldan cámaras cilíndricas de acero alrededor de los ejes de las hélices. Instalan vejigas de caucho vulcanizado llenas de agua de mar, presionadas contra los enormes soportes del motor. El peso total añadido por barco es de 18 toneladas. Los ingenieros navales tradicionales sacuden la cabeza mientras observan. Parece como si alguien hubiera improvisado una tubería de alcantarillado en la sala de máquinas, comenta un capataz. Esto vibrará hasta que los tornillos se aflojen, pero las pruebas de hidrófonos en el puerto no mienten. Antes de la modificación, la firma acústica de los barcos Liberty era detectable a 11 millas. Después, 400 metros. Los barcos se habían convertido en agujeros negros en el océano. 22 de abril de 1943. El tren ONS 184 sale de Liverpool. 43 buques mercantes forman 9 columnas, escoltados por 6 corbetas y 2 destructores.
es una armada de acero navegando hacia la boca del lobo. El secreto es absoluto. Ni siquiera el comodoro del convoy fue informado del experimento completo. Los 6 barcos modificados, los barcos fantasma, como los llamó la tripulación de Lawson, están dispersos por toda la formación. 2 a estribor, 2 a babor y 2 en el centro. La inteligencia naval alemana ya sabe que vienen. Los mensajes interceptados lo confirman. El grupo submarino Amsel, un grupo de 17 submarinos, se está posicionando al sur de Groenlandia. Tienen hambre. Están esperando el habitual ruido de los motores para comenzar la masacre. Lo que los capitanes alemanes no saben es que, por primera vez en la guerra, sus oídos les traicionarán. La trampa está tendida, pero ¿quién caerá en ella? ¿Los cazadores o los cazados? A bordo del submarino alemán U-264, el capitán teniente Hardwick observa a sus oficiales. El ambiente es un frío tubo de acero que huele a diésel y sudor. El operador del hidrófono está pálido y ajusta frenéticamente las perillas de ganancia del dispositivo de escucha. Había estado siguiendo el convoy durante 6 horas, pero algo andaba mal. Los cálculos de la caza no cuadraron. Comandante, el contacto es intermitente. Tengo marcas visuales en el periscopio, veo siluetas contra la luna, pero mis oídos dicen que el mar está vacío en esas coordenadas. Operador de sonar, U-264. Hardwick toma el periscopio. Ve las formas oscuras de los barcos mercantes. Debía haber oído el rugido de 43 motores, una cacofonía que guiaría sus torpedos. En cambio, solo escucha unos pocos barcos. Otros, inexplicablemente, se deslizan por el agua como fantasmas. 16 barcos en total parecen acústicamente invisibles o demasiado lejanos, a pesar de estar justo delante de tus ojos. Entre ellos, estratégicamente dispersos, se encuentran los 6 barcos modificados por Lawson. Confundido y sin una solución de disparo precisa basada en el sonido, Hardwick toma la única decisión lógica. Ordena atacar solo a objetivos que pueda oír claramente. Tubos del 1 al 4. Prepárense para disparar a objetivos de alta firma acústica. Ignoren los contactos silenciosos. Deben ser señuelos o errores de lectura. La manada de lobos ataca. La batalla dura 18 horas infernales. Es una masacre brutal. 9 buques mercantes del convoy son torpedeados y se hunden, llevándose consigo 40.000 toneladas de carga y decenas de vidas. Pero a medida que el humo se disipa y el convoy alcanza la seguridad de la cobertura aérea, de los informes de daños surge una estadística impactante. De los 9 barcos hundidos, ninguno era uno de los barcos modificados. Los 6 barcos equipados con el rudimentario sistema de Lawson, tambores de acero y vejigas de goma llenas de agua, atravesaron el centro de la zona de exterminio sin atraer un solo torpedo. Eran agujeros negros en el océano. El comandante Gretton, exhausto pero victorioso, envía un telegrama cifrado urgente a Londres, nada más atracar en Halifax. Experimento exitoso. Los barcos modificados experimentaron 0 enfriamiento del enemigo, aislamiento acústico efectivo bajo fuego real. Recomiendo la implementación inmediata en toda la flota, o perderemos la guerra por pura terquedad. Mayo de 1943. El punto de inflexión. El impacto fue inmediato y devastador para Alemania. El mes de mayo de 1943 pasó a ser conocido en la historia naval alemana como el Mayo Negro. Las tácticas aliadas habían cambiado. Con la rápida introducción del sistema de amortiguación en más barcos, combinado con el radar aéreo y la ruptura de los códigos Enigma, la ventaja acústica de los submarinos se evaporó. En marzo, los aliados perdieron 96 barcos. En mayo, perdieron 58. Pero la cifra más importante fue la de submarinos destruidos.
41 submarinos fueron hundidos en un solo mes, el 25% de toda la flota operativa alemana. Los cazadores se habían convertido en cazados. Ya no podían oír llegar al enemigo hasta que fue demasiado tarde. El gran almirante Karl Dönitz, desconsolado, escribió en su diario de guerra el 24 de mayo de 1943 una rara admisión de derrota técnica. El enemigo logró una supremacía técnica que privó a los submarinos de su arma más eficaz, el ataque sorpresa. Es como si el océano se hubiera vuelto mudo para nosotros. Las viejas certezas desaparecieron. Tuvimos que retirar la flota del Atlántico Norte, el legado silencioso. En julio de 1943, la implementación estaba completa. Más de 800 buques mercantes han recibido las modificaciones de atenuación de líquidos. El tiempo de instalación se ha reducido a 48 horas por barco. El costo, insignificante en comparación con el precio de un barco nuevo. Se estima que esta innovación, nacida en la mente de un cocinero sin titulación, salvó directamente más de 400 barcos y miles de vidas hasta el final de la guerra en 1945. El principio descubierto por Lawson no murió con la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en los destructores modernos de la Armada de los Estados Unidos en la actualidad, utilizan un sistema llamado Prairie Masker. En lugar de cámaras de agua estáticas, utilizan compresores para bombear millones de burbujas de aire alrededor del casco y las hélices, creando una cortina que bloquea el sonido. La tecnología ha evolucionado, pero la física es la misma que Lawson dibujó en un grasiento cuaderno: crear una barrera de diferente densidad para matar las vibraciones. ¿Qué pasa con Tommy Lawson? No organizó desfiles de autos abiertos en Times Square. Rechazó entrevistas con el New York Times. En junio de 1945 recibió la medalla del Imperio Británico en una ceremonia discreta, pero poco después regresó a Boston. Abrió un pequeño restaurante en Dorchester, sirviendo desayunos a trabajadores que nunca supieron que el hombre que giraba huevos en la plancha había derrotado a la flota de submarinos de Hitler. Thomas Patrick Lawson murió en 1991, a la edad de 76 años. Su obituario en el Boston Globe lo describió simplemente como un restaurantero retirado y veterano de la Marina Mercante. Pero en su funeral, 3 ancianos con acento británico y estricto porte militar se presentaron sin ser invitados. Eran oficiales que habían servido en los convoyes de 1943. Uno de ellos dejó una sencilla nota sobre el ataúd, atada con una cinta de la Marina Real. Dijeron que era imposible. Dijiste que era solo agua. Gracias a ti, volvimos a casa. La historia de Lawson nos enseña que la innovación no requiere credenciales. Se requiere observación y coraje para desafiar. Siempre se ha hecho así. La frase más peligrosa en la guerra o en la vida no es "no lo sé", sino "eso es imposible". Hoy en día, cada barco furtivo que cruza los océanos lleva algo del ADN de aquel experimento prohibido en el HMS Girasol. A veces, la diferencia entre la victoria y la derrota es que una persona presta atención a lo que todos los demás ignoran. Si esta historia sobre el ingenio humano ante lo imposible te sorprendió, entonces debes ser parte de nuestra comunidad. YouTube no te recomendará historias como esta si no demuestras que te importan. Aplasta ese botón. Me gusta ahora mismo para admitir contenido histórico real. Suscríbete al canal y activa la campanita. Déjalo en los comentarios. ¿Qué otro invento aficionado cambió el curso de la historia? Leí todos los comentarios. Nos vemos al frente.